Necesitamos contexto, porfa. Bonita. Cámara, ¿verdad? Prueba piloto número 2. Vamos. Arrancamos el programa y hoy tenemos un invitado de lujo para estrenar el set. Está con nosotros Gerardo Pranteda. Él es guionista y productor. En los pasillos del UNTREF se lo conoce como el profe de guión, Sí, ¿no? sí. Bien, bienvenido Gerardo. Muchas gracias por la invitación. Bien, hoy vino acá para explicarnos un poco sobre el cine, sobre la tele y además qué pasa con lo que vemos detrás de la pantalla. Ok, ¿Estás listo? creo que sí. Bien, te quiero hacer una pregunta para arrancar muy sencilla. A ver. ¿Qué es guionar? Ordenar. Ordenar. Ujú. ¿Y qué tareas hace un guionista? Ordena, principalmente. Si se quiere, a veces le toca ordenar la realidad o le toca ordenar los elementos más básicos de una historia. Bien, ¿y se podría decir que hay ciertos elementos para vos que tiene que tener Ajá. sí o sí un guión? Sí, hay elementos que son como bastante evidentes para cualquier persona que vea una película o una serie o que lea un libro incluso, que es el personaje y la historia, ¿no? Bien. Es como muy raro tener un personaje sin historia, o sea, que no esté inmerso en una trama, o viceversa, tener una trama sin historia. Digamos. Esas son las dos cosas más importantes y más evidentes, me parece. Y te hago una consulta, imagino que has leído un montón de guiones a lo largo de tu vida, tuyos y de otras personas. Sí, ¿Cuánto tiempo te toma más o menos, o cuántas páginas te toma darte cuenta si un guión va a funcionar o no? Yo no hago eso en general porque no me llaman para hacer eso. Eso es más que nada lo hacen los productores. Lo que sí me pueden pedir es una opinión o capaz que un productor te dice no sé qué tiene, pero me parece que no está funcionando del todo. Fíjate vos y te lo da a leer. Pero la página 8, la página 10, porque además hay veces que te das cuenta cómo está escrito, si la persona que lo escribió escribe o no escribe. Bien. Hablando de la escritura, Yes. hoy en día estamos en un contexto donde la IA está por Ajá. todos lados. Sí. ¿Cómo ves la IA y en el área de guión? Ujú. ¿Cómo interactúan esas dos herramientas? Es una herramienta más. No tengo nada en contra de la IA. De hecho, estoy incursionando ahora un poquito en lo que es las series verticales y directamente se hacen con la IA. Pero eso no quiere decir que desaparezca el guionista, sino que pasa a ser como una especie de curador. Como que, viste, las series verticales son 60, 70, 80 capítulos de un minuto, ¿no? Y eso, en términos de producción, lo tenés que resolver en una semana, 10 días. Es imposible físicamente ni siquiera tipear. Ya no te digo pensar una historia de 80 minutos. Entonces, el guionista vuelca todas sus ideas, los personajes, los puntos de giro, bueno, lo que piensa, y la que tipea es la IA. Y te devuelve los guiones. Y vos después haces esto que te digo, más de curaduría. Se vas viendo porque la IA no trabaja de manera muy ajustada todavía. Entonces, capaz que en el capítulo 30 te mete un personaje que mató en el capítulo 6. Entonces le decís, mirá, pará, pasó esto. Todas esas inconsistencias, esos errores, los trabaja el guionista. Bien, y además de los giros, ¿qué son los giros? Los giros son momentos muy importantes que hay en una historia, en una trama, en donde básicamente a un personaje le pasa algo, descubre algo, hay una información que justamente gira la historia hacia otro lugar. A veces en la industria audiovisual se trabaja en equipo. ¿En el área de guión pasa lo mismo? Puede pasar, sí. Y cuando pasa eso, ¿cómo se hace para que varias personas escriban con una coherencia similar? Lo que pasa es que puede haber varios modelos de trabajo en conjunto. Puede ser de a dos, puede ser de a tres. Ya guionar de a 5, de a 6 no, es mucho. Si es una película, si es una serie sí, pero se divide el trabajo de otra manera. Pero lo que se suele hacer es que conversás con el otro guionista, pero el que tipea siempre es uno. O sea, no se puede tipear de a dos, ¿viste? No es que uno pone la R y el otro la L. O se dividen si está todo muy, muy compacto y los dos saben exactamente qué se quiere, hasta te puedes dividir escenas, ¿no? Y después se cruzan y cada uno se corrige y se encuentra cuando se llega a un acuerdo, un consenso, se escribe la escena final
pero es como que hay, es según el caso, no todas las duplas o tríos trabajan exactamente igual, puede dar diferentes dinámicas, pero es totalmente posible escribir de a varias personas, sí. Y se me ocurre, usualmente en los rodajes de quizás películas o series, a veces el tiempo corre. Entonces hay que cortar escenas. Sí. En ese momento, ¿se consulta con el guionista o ya el guionista ya una vez que escribió da un paso? Si el director tiene muy en claro y si participó en el guión, y capaz que lo hace el director directamente. Ahora, si se llega a un lugar en donde hay que cortar mucho por cuestiones de presupuesto, suponete, o por cuestiones de logística, bueno, siempre la variable es el presupuesto. Sí. Y realmente lo que se va a cortar es tan sensible que no se va a entender la historia. Bueno, sí, hay que llamar al guionista de nuevo y a ver cómo se soluciona. Pero si es una escena que en lugar de había que hacerlo en una plaza y como llueve lo vamos a hacer en el bar de enfrente, no hay problema. Bien. ¿Y te suele pasar tener bloqueos de escritor? ¿Sí? Sí, claro, sí. Sí. Me voy a leer un libro y se me pasa el bloqueo. Esa es tu herramienta. Sí. Pero cuando escribo cosas para mí, que son novelas, básicamente, porque a mí me gusta mucho eso, sí, me pasa. Yo conocí a un guionista también que decía que salía a dar una vuelta a manzana. Mirá. Cuando pasaba eso. ¿Puede ser? Estaba muy estresado, paraba, daba una vuelta, volvía. Salís a caminar, ver gente, sí, obvio, sí, puede ser. A mí me sirve leer. Agarrar un libro y se empiezan a abrir caminos. En los documentales, Documentales. ¿qué sucede con el guionista? Porque la historia o lo que se quiere contar quizás son cosas que ya sucedieron. Entonces, ahí, ¿qué rol tiene el guionista? ¿Ordena? ¿No hace nada? No, ¿cómo no hace nada? No, sí, Pregunto. Sí hace. Igual esto de que las cosas ya pasaron, muchas veces en la ficción también las cosas ya pasaron. Qué sé yo, si vos ves la biopic de Michael Jackson, las cosas también ya pasaron. En el documental, yo creo que la gran diferencia es que en el documental Dios, entre comillas, es la realidad, digamos. No es como en la ficción que Dios sería el director, por decirlo de alguna manera, ¿no? O el productor ejecutivo. En cambio, en el documental lo que sucede es la inversa. Lo que manda es, como decís, lo que está pasando. En el caso de que tengas que hacer un registro de lo que está pasando en el momento, o no importa qué tipo de documental, pero lo que lleva las riendas es la realidad, vos te tenés que adaptar a eso. En cambio, en la ficción es todo lo contrario. Puedes ajustar, reescribir, todo lo que quieras. Entonces el trabajo del guionista cambia, sí. Cambia porque mientras que en la ficción escribís todo antes, en el documental a veces suele pasar hasta lo contrario. Encontrás el trabajo más grande, si se quiere, o el trabajo más puntilloso al final, en la isla de edición. Entonces, pero el guionista es súper necesario también en el documental. Y ahora pasando a tus inicios. Ok. ¿Te acordás? A ver si me acuerdo. Vamos a hacer el esfuerzo. Ok. ¿Te acordás la primera vez que dijiste me quiero dedicar a esto? Mira, yo en realidad que siempre quise ser publicitario, digamos. A mí siempre me interesó mucho la publicidad hasta que descubrí el mundo del cine, más. Nada, hay una historia personal ahí con un videoclub que tenía mi familia y demás, que me marcó mucho eso. Pero donde yo estudié, en la ciudad de Córdoba, no había, y creo que todavía no hay, forma de estudiar publicidad gratis, entre comillas gratis, digamos, en una universidad pública. Entonces lo más parecido, y que aparte me gustaba también, no es que lo elegí por descarte, fue cine y televisión. Nunca me llamó demasiado la atención lo técnico, de la cámara y el balance de blanco y los faroles y todo eso. No es que no me guste, pero nunca me llamó la atención eso, sino que siempre me llamó más la atención desde muy chico, desde que estoy en la primaria, escribir, Elige tu propia aventura, escribía. ¿Sabes lo que es Elige tu propia aventura? No. ¿No sabes lo que es? No. Elige tu propia aventura, una colección de los años 80 que ahora se reeditó, que son libros que tienen varios finales. Son para chicos. Sí. Entonces vos empezás a leer
y te dice, bueno, sos un detective de no sé qué cosa. Es para niño, adolescente, infantil, juvenil. Ok. Sí, entonces te dice, bueno, si querés contestar el llamado e ir a la oficina de tal tipo de la CIA, anda a la página 36. Si querés ir por tu cuenta a lo de tu vecino que te pidió ayuda para cortar el pasto, anda a la página 15. Entonces vos vas eligiendo, entonces hay un montón de posibles finales. Y eso en los 80 era como una cosa muy de moda, que a los chicos les gustaba mucho. Y yo leía mucho, y tengo como 15 o 20 todavía en mi casa. Y escribía de esos cuando era chico. Siempre, no sé, me llamó la atención siempre escribir. Hablando de las cosas que escribías más de chico, ¿te acordás las primeras cosas que escribiste y qué sentís al verlas hoy en día? Bueno, no sé dónde están. La verdad, quizás mi mamá tiene algo guardado, pero escribía eso. O sea, escribía y se lo daba a los compañeros. Te estoy diciendo, tenía 10 años, 11. Y escribía, elige tu propia aventura. Todo el tiempo escribía esas historias re locas. Siempre era un personaje viviendo en Estados Unidos. Viste que uno escribe, cuando es chico, piensa siempre en eso, la modelo, el superhéroe y qué sé yo. Y nada, eso. Y después cosas para las novias. Poesías para las novias y esas cosas. Claro. ¿Y tu primera novela, por ejemplo? ¿Recordás? Mi primera novela la edité hace 2 años. No, novela de verdad. Sí. O sea, escrita, la edité ahora en 2024. ¿Y qué te pasó con eso? ¿Qué me pasó cuando la... El volver a revolver eso que quizás lo escribiste hace bastantes años. No. O sea, la novela yo escribí una sola novela, por ahora. Empecé a escribir en 2018, empecé a pensarla en 2018 y la edité ahora en 2024 con una editorial, que por suerte conseguí una editorial para editarla y todo, porque eso es muy difícil, casi tan difícil como hacer una película, solo que no es tan caro. Pero que alguien te lea y te decida editarla, la verdad que es un proceso súper complicado. Y nada, recontento porque a la gente le gusta la novela. ¿Y qué consejos te darías a vos mismo, quizás, vos más chico, que estabas comenzando esta carrera? Que estudie inglés. Bien. Eso le diría. ¿Por qué? Porque si yo hubiese estudiado inglés cuando tenía 16 años, 17 años, no me hubiese ido, me parece. Ay, estoy abriendo mi corazón en esta entrevista. Sí, capaz que no me hubiese ido, hubiese probado suerte con otra cosa, en otro lado. Te abre puertas. Claro, sí, y como lo pensé muchas veces, casi que lo hago, pero todo el tema del idioma y algunas cosas más me frenaron, pero eso le diría estudiar inglés como el consejo más chiquito que le daría a otros también. Que no viene al caso, Azul, no te lo voy a decir a vos. ¿Crees que con la teoría y el escribir guiones es suficiente o hay que tener talento también? Wow, esa es una gran pregunta. Yo creo que pero esto es una opinión muy personal. 90-10 es para mí. Es 90 disciplina y 10 de talento. Porque si vos tenés un 90 de talento y no sos disciplinado, no te va a salir. Pero si hablamos de creatividad, que dicen, uy, qué persona creativa, ¿viste? Qué buenas ideas que tenés, qué sé yo. Pero si las ideas quedan ahí, ¿viste? No te sirve de nada. Entonces, para mí es mucho más importante ser disciplinado, por ejemplo, escribir 1 hora por día, o 2, cuando todavía no tenés hijos o no tenés grandes responsabilidades, puedes escribir 3 horas por día, si solamente trabajás o vas a la facu. Eso para mí es mucho más importante que ese supuesto talento que no sé bien qué es, ¿viste? Pero esto le pasa a todos. A los músicos también le pasa. Tenés mucho talento para tocar el piano, pero si no tocas el piano, ¿no? Es como que se va a desperdiciar. Lo que le pasa a los deportistas también. O sea, te lo dice Messi, por ejemplo, ¿no? Que cuando antes, hace 10, 15 años, no pateaba los tiros libres como pateador. Y cuando le preguntan, dice, bueno, porque me quedaba 1 hora después del entrenamiento pateando. Messi, ¿no? Y si alguien que está queriendo empezar a escribir o le da curiosidad, ¿qué consejos le das para que empiece, para que se anime? Primero tiene que leer. Si no lee, no se puede escribir. O sea, el primer consejo es ese, ¿no? Porque muchas veces te pasa. Parece irónico, pero muchas veces pasa eso, ¿no? Yo quiero escribir, siempre tengo una idea, una novela. ¿Y a quién se parece? ¿Qué autor te gusta? No, yo sabes que no leo mucho. Entonces es raro, porque, ¿no? Es como,
querer ser bailarín, pero vos bailás entonces toda la semana, ¿cuántas veces por semana bailás? No, no bailo. Y es difícil que seas bailarín entonces. Entonces, primero eso. Y después, buscarse un taller quizás. Hay un montón de talleres de escritura, de narrativa, que están buenos, porque estimulan mucho, te ponen una tarea, entonces te obligan a escribir y a presentar algo todas las semanas. Y eso ya está buenísimo, porque te obligás a hacer. Claro, la práctica te Sí. da. Está bueno. Bien. Ahora, quiero que derribemos mitos de tu profesión. Que no necesitas guionista si tenés la IA. Necesitas guionista. El trabajo de guionista es solo de oficina. Sí, pero. ¿Pero qué? Y porque a veces en los documentales está bueno ir. A veces en los documentales está bueno que vaya el guionista porque como cambia todo, a veces vertiginosamente, está bueno que estés ahí para ver qué nueva forma está tomando esa peli. Todo guión fue primero una anécdota. No, para nada. En un guión solo hay diálogos. No, mujer, no. No soy yo, son mis compañeros. No, pero no curso guión, ese compañero tuyo. El guionista es el dueño de la obra audiovisual. No, para nada. Es el dueño del guión, no de la obra audiovisual. La obra audiovisual es lo que se hace a partir del guión. Así que no. Tampoco es el director, ¿eh? ¿Hay alguien? Tengo mis bemoles con los directores en esa cuestión porque, ¿viste cuando te dicen una película de Steven Spielberg? ¿No? Trabaja con el mismo músico, con el mismo editor, con el mismo director de fotografía y con el mismo... Eso decís, pero pará, si las últimas 10 películas las hicieron estas 5 personas, porque él no cambió nunca, ¿por qué es una película de Steven Spielberg? ¿No? Es raro. Vamos con más mitos, me gusta esta sección. Los guionistas odian improvisar. Y en la ficción sí, pero en el documental no te queda otra. ¿Ok? Bueno, depende quizás de lo que vas preparado, ¿no es cierto? Claro, depende. Un cortometraje es rápido de escribir. No, para nada. Un cortometraje no es una película chiquita, eso sí es un mito también. Te tiro otro mito. Bien, mira. Que el largometraje es como el cortometraje es una película cortita. No es así. Es otro lenguaje casi. Tiene otro shade, tiene otros matices, es otra cosa, tiene otra estructura. No. No es necesario estudiar para escribir, No es necesario. pero sí practicar. Es necesario leer. Bien. Vamos con el último mito. Bueno, ¿eh? Odian que el director modifique el guión. No creo que lo odien. No. ¿No? No, la respuesta es no, pero. No, la respuesta es no. No odian eso. Yo, por lo menos, no. Y para cerrar la entrevista, Sí. ¿Qué pasa? quiero saber quién sos, en pocas palabras, vos, fuera de tu profesión. Papá. Papá. Sí, nada. Padre de familia y nada, docente, es algo que me apasiona, que me gusta mucho, y un escritor en formación permanente, nada más. Pero sobre todo padre. Bien. Muchas gracias. De nada, gracias por la invitación. Un placer. Espectacular. Necesitamos contexto, porfa.